Cierra los ojos por un segundo y dime, ¿quién está al mando dentro de tu cabeza? Si crees que eres tú, te estás mintiendo. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay un parásito invisible devorando tu energía, una voz que nunca se calla, que te juzga por el pasado, que te aterra con el futuro y que ha convertido tu mente en una celda de ruido perpetuo. Estás agotado de pelear contra sombras, de sentir que tu vida se escapa mientras tu cerebro procesa basura mental que no te sirve para nada. En el antiguo Japón, los maestros zen llamaban a este estado la mente del mono loco, un animal herido que salta de rama en rama, gritando, distrayendo y alejándote de tu verdadero poder. Pero hoy, el ruido se detiene. No has llegado aquí por accidente, has llegado porque tu espíritu ya no soporta el peso de una mente que no sabe guardar silencio. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es una técnica de relajación superficial, es una cirugía espiritual para extirpar el caos de tu existencia. Imagina un monasterio oculto en las laderas del monte Yei, donde la niebla es tan espesa que parece sólida. Allí, un joven discípulo llamado Kenji pasaba sus noches sin dormir, torturado por el eco de sus propios fracasos y el miedo a no ser suficiente. Su mente era como un mercado ruidoso en hora punta. Un día, se acercó al viejo maestro Sojo y, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio, le suplicó, «Maestro, por favor, enséñame a matar mis pensamientos». El maestro lo miró con una calma que resultaba insultante para la desesperación de Kenji y le entregó un cuenco de cerámica lleno de agua turbia, llena de lodo y arena. «Limpia esta agua», ordenó el anciano. Kenji empezó a meter los dedos en el cuenco, tratando de sacar los granos de arena uno por uno, pero cuanto más movía el agua para limpiarla, más turbia y oscura se volvía. Tú eres Kenji. Llevas años intentando arreglar tu vida, controlar tu ansiedad y pensar en cómo dejar de pensar. Estás metiendo las manos en el lodo y te sorprendes de que el agua siga sucia. No entiendes que el esfuerzo es precisamente lo que agita el barro. El maestro Sojo, al ver el desastre de Kenji, simplemente le arrebató el cuenco y lo puso sobre una piedra. No hagas nada, dijo. Observa. Durante minutos que parecieron siglos, Kenji observó el cuenco en silencio absoluto. Poco a poco, sin que nadie interviniera, la arena empezó a descender por su propio peso. El lodo se asentó en el fondo. El agua, de manera natural y sin lucha, se volvió tan clara como el cristal, reflejando perfectamente el rostro de Kenji y la inmensidad del cielo. Este es el primer secreto del arte japonés de silenciar la mente. El silencio no se fabrica, se permite. Tu mente es agua por naturaleza, el ruido es solo el lodo que tú mismo agitas al intentar controlarlo todo. ¿Sientes esa presión en el pecho ahora mismo? Esa es la fricción de tu resistencia. El Zen nos enseña que el guerrero más poderoso no es el que tiene la espada más afilada, sino el que posee el vacío más profundo. Un hombre con la mente en silencio es un hombre que el destino no puede sacudir. Es alguien que ha dejado de ser la víctima de sus pensamientos para convertirse en el espacio donde los pensamientos simplemente ocurren y se desvanecen. Pero cuidado, porque para llegar a esa claridad absoluta, primero debes descender a las capas más profundas de tu propia identidad. Debes estar dispuesto a abandonar la adicción al drama mental que te ha definido hasta hoy. La mayoría de las personas prefieren el ruido porque el silencio los obliga a encontrarse con quienes son realmente, sin títulos, sin posesiones y sin excusas. Tú has dado el primer paso al reconocer que el agua está turbia, pero el verdadero viaje hacia el núcleo de tu paz apenas comienza a manifestarse en la penumbra de este conocimiento. Mantén la mirada fija en el cuenco, porque la arena todavía está bajando y lo que verás en el fondo cambiará tu percepción de la realidad para siempre. Has llegado a un punto de no retorno. Ahora que comprendes que el esfuerzo solo enturbia el agua, debes enfrentarte a la segunda verdad del guerrero del espíritu, la ilusión de la propiedad mental.
Pasas tus días diciendo mi ansiedad, mi miedo, mis problemas, amarrándote a esas cadenas como si fueran tesoros. No te das cuenta de que al usar el posesivo, estás dándole permiso al caos para que se mude a vivir en tu pecho. En el Zen, esto se conoce como el apego al fantasma. Estás enamorado de tu propia cárcel porque es lo único que conoces, pero la libertad exige que te vuelvas un extraño para tus propios pensamientos. Ubícate en el antiguo Kioto, en un callejón donde la lluvia golpea el suelo empedrado con un ritmo hipnótico. Un samurái de alto rango, con la armadura manchada de sangre y el alma rota por la guerra, buscó a una anciana que vivía en una choza de paja, conocida por ver lo que otros ignoran. «No puedo dejar de ver las batallas», gritó el guerrero, «las caras de los caídos me persiguen en el silencio. Mi mente es un campo de batalla que nunca termina». La anciana, sin dejar de tejer una cesta de mimbre, le señaló una nube que cruzaba el cielo gris. «¿De quién es esa nube, gran señor?», preguntó. El samurái, confundido, respondió, «De nadie, solo pasa». La anciana sonrió y dijo, «Tus pensamientos son esa nube. El problema es que tú saltas hacia el cielo, te cuelgas de ella y luego te quejas de que te lleva a donde no quieres ir. Tú haces lo mismo cada mañana. Despiertas y, antes de que tus pies toquen el suelo, ya has saltado hacia la primera nube de preocupación que cruza tu horizonte. Te aferras a ella con una fuerza desesperada y te pasas el día volando a la deriva de un viento que tú no controlas. Te sientes agotado no por lo que haces, sino por lo que cargas. El arte japonés de silenciar la mente te exige que te conviertas en el cielo, no en la nube. El cielo permite que el trueno ruge, que el sol queme y que la tormenta desgarre, pero el cielo mismo permanece inmutable, vasto y eterno. Si quieres que el ruido cese, debes practicar el musín, el estado de no mente. No significa que el cerebro deje de funcionar, sino que dejas de identificarte con el flujo. Imagina que estás sentado a la orilla de una carretera viendo pasar coches a toda velocidad. Los coches son tus deudas, tus dudas, tus rencores. Mientras te quedes en la acera observando, estás a salvo. El peligro comienza cuando decides correr detrás de un coche para intentar detenerlo con tus manos desnudas. ¿Cuántas veces hoy has intentado detener un pensamiento a la fuerza? Solo has conseguido que te atropelle. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de ser el protagonista de tu drama interno para convertirte en el espectador. Siente ahora mismo cómo tu respiración entra y sale. No la controles, solo siéntela. En ese espacio entre la inhalación y la exhalación hay un milisegundo de silencio absoluto. Ese es el vacío primordial. Ahí es donde reside tu verdadera identidad, no en el ruido que viene después. Estás a punto de entrar en la dimensión donde el pensamiento pierde su veneno, pero para cruzar ese umbral, debes soltar la cuerda que te une a la nube de tu pasado. El viento está soplando con más fuerza, y si no sueltas ahora, serás arrastrado hacia un abismo de distracciones del que pocos logran regresar. La quietud no es la ausencia de sonido, es la presencia de una autoridad que ya no necesita gritar para ser obedecida. El peso de tus nubes ha comenzado a disminuir, pero ahora te enfrentas al guardián más feroz de tu prisión interna, el ego que se alimenta del ruido. Hay una parte de ti que tiene miedo de estar en silencio, porque en la quietud, el yo que has construido a base de etiquetas, logros y fracasos empieza a desvanecerse. En el Zen, este miedo se compara con un hombre que sostiene una antorcha en una cueva oscura, se aferra a la pequeña luz porque teme que, si se apaga, él dejará de existir. No comprende que solo cuando la antorcha se extingue, sus ojos pueden adaptarse para ver que la cueva es, en realidad, un palacio infinito. Visualiza ahora un jardín de piedras en un templo de Nara. No hay flores, no hay adornos, solo arena rastrillada y rocas desnudas. Un monje joven, obsesionado con la perfección,
Pasaba horas intentando colocar una piedra de tal manera que expresara paz. Movía la roca 1 milímetro a la izquierda, luego 1 centímetro a la derecha, pero la frustración solo crecía. El maestro del templo, observándolo desde el pórtico, le lanzó una pequeña campana de bronce. «Haz que suene sin tocarla», le ordenó. El joven sopló sobre la campana, le gritó, incluso bailó a su alrededor, pero la campana permanecía muda. Finalmente, exhausto, se sentó en el suelo y se rindió. En ese instante de rendición total, un viento repentino sopló desde las montañas y la campana emitió un sonido puro, cristalino, que vibró en todo el valle. Tú eres ese monje intentando colocar tus pensamientos para que te den paz. Estás forzando la campana de tu alma para que suene con armonía, pero solo consigues ruido porque tus manos están llenas de intención. La verdadera sabiduría japonesa nos enseña el concepto de zanshin, un estado de alerta relajada. Es la calma del tigre antes del salto o la superficie de un lago que no busca reflejar la luna, simplemente lo hace porque está quieto. Tu ruido mental es el resultado de tu insistencia en ser el director de una orquesta que no necesita dirección. Estás tan ocupado tratando de hacer que la vida sea pacífica, que te olvidas de ser la paz misma. Ataca tu dolor ahora mismo. ¿Cuántas veces has perdido el sueño tratando de resolver un problema que solo existía en tu imaginación? Te has convertido en un experto en sufrir por eventos que nunca ocurrieron y por palabras que nunca se dijeron. Has convertido tu mente en un tribunal donde eres el juez, el fiscal y el condenado, todo al mismo tiempo. El Zen te invita a quemar ese tribunal. No busques la justicia en tus pensamientos, busca la vacuidad. Cuando dejas de juzgar lo que pasa por tu cabeza como bueno o malo, el pensamiento pierde su garfio. Deja de ser una herida para convertirse en un simple movimiento de energía. Seguramente sientes la tentación de preguntarte, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy logrando el silencio? Esa pregunta es otra trampa, otra nube, otro intento de la arena por agitar el agua. El silencio no es una meta que alcanzas, es el fondo que siempre estuvo ahí, debajo del lodo. Para ver el fondo, debes dejar de buscarlo. Debes convertirte en la roca del jardín de Nara, pesada, presente, sin deseos, permitiendo que el viento de la vida pase a través de ti sin moverte ni un solo milímetro de tu eje. Estamos entrando en la fase donde la estructura de tu falsa identidad comenzará a agrietarse, dejando pasar una luz que no habías visto en décadas. La puerta del templo está entreabierta, pero para cruzarla, debes dejar atrás hasta la idea de que eres tú quien está caminando. El misterio se profundiza porque lo que sigue no es una explicación, es una disolución. Has cruzado el umbral de la intención, pero ahora te encuentras frente al abismo más aterrador, el silencio que no puedes controlar. Tu mente, acostumbrada a la dieta tóxica del estímulo constante, está empezando a sufrir el síndrome de abstinencia. Sientes una inquietud en las manos, un impulso eléctrico en la base del cráneo que te ruega que busques un problema, que revises una notificación, que pienses en cualquier trivialidad con tal de no enfrentar el vacío. Ese es el ego en agonía, un animal que sabe que está perdiendo el dominio sobre ti. En la tradición zen, este momento es el combate contra el Mara del sueño despierto, la fuerza que intenta distraerte justo antes de que el velo se rasgue. Trasládate mentalmente a un bosque de cedros milenarios en la isla de Yakushima, donde el tiempo parece haberse detenido hace siglos. Allí vivía un arquero ciego que jamás fallaba un tiro. Un joven guerrero, lleno de soberbia y técnica, lo desafió diciendo, ¿cómo puede alguien que no ve el blanco pretender que lo domina? El ciego sonrió y lo llevó al borde de un precipicio, sobre un tronco podrido que servía de puente.
El joven, al mirar el vacío bajo sus pies, sintió que sus piernas temblaban, su mente se llenó de imágenes de su cuerpo destrozado contra las rocas y fue incapaz de tensar el arco. El ciego, en cambio, caminó hasta el centro del tronco con la fluidez de una sombra, apuntó al cielo y disparó. La flecha atravesó una hoja que caía a 100 metros de distancia. Tú fallas porque tu mente está llena de abismos, dijo el ciego. Yo acierto porque mi mente es el arco, es la flecha y es el vacío que hay entre ellos. Tú eres ese joven guerrero temblando sobre el tronco de tu propia existencia. Tu miedo al futuro y tu dolor por el pasado son los abismos que no te dejan disparar con precisión en el presente. Estás tan preocupado por no caer, por no fracasar, por no sufrir, que ya has caído en la trampa más grande, la parálisis por exceso de pensamiento. El arte japonés de silenciar la mente te enseña el Sosin, la mente del principiante. Un principiante no tiene expectativas, no tiene juicios, por lo tanto, no tiene límites. Para silenciar el ruido, debes dejar de ser el experto en tus propios problemas. Debes mirar tu vida con la extrañeza de quien la ve por primera vez. Ataca la raíz de tu agotamiento. ¿Por qué estás tan cansado si apenas te has movido de tu silla? Estás agotado porque tu cerebro está librando una guerra civil. Una parte de ti quiere avanzar, la otra quiere quedarse en la zona de confort de tu sufrimiento conocido. Gastas más energía manteniendo tus muros mentales que construyendo tu libertad. El Zen te dice, suelta los muros. No trates de defenderte de la vida. La vida no es tu enemiga es la interpretación que haces de ella. Cuando dejas de etiquetar cada suceso como una catástrofe, el estruendo en tu cabeza se reduce a un susurro. Estás entrando ahora en la fase de la gran muerte, no la del cuerpo, sino la de la identidad ruidosa. Es el momento en que dejas de ser quien creías que eras para convertirte en lo que realmente eres, un observador inmutable. Siente el peso de la gravedad sobre tus hombros, siente cómo la tierra te sostiene sin que tú hagas el menor esfuerzo. En esta parte del viaje, la oscuridad se vuelve más densa antes del amanecer, y es aquí donde la mayoría abandona. Pero tú no eres la mayoría. Tú has decidido que el precio del ruido es demasiado alto. Prepárate, porque el próximo velo que vamos a descorrer no muestra el mundo, muestra el mecanismo secreto que lo crea, y una vez que lo veas, el silencio dejará de ser una práctica para convertirse en tu estado natural de supervivencia. El misterio ya no está frente a ti, está empezando a devorarte desde dentro. Has llegado al centro del huracán, donde la presión es tan intensa que lo único que puede sobrevivir es la verdad desnuda. En este punto, ya no luchas contra los pensamientos, sino contra la estructura misma del tiempo que tu mente ha creado para esclavizarte. Vives encadenado a un cronómetro mental que te dice que llegas tarde, que no has hecho suficiente, que el futuro es una amenaza y el pasado una deuda pendiente. El ruido que escuchas es el tic-tac de una bomba que tú mismo alimentas con cada preocupación. En el Zen, esto se llama el infierno de las 1000 preocupaciones, donde el hombre corre en círculos buscando una salida, sin darse cuenta de que la puerta siempre estuvo abierta, pero él está demasiado ocupado corriendo para detenerse y mirar. Visualiza un pequeño puente de piedra que cruza un río de aguas rápidas en las montañas de Nagano. Sobre el puente, 2 monjes observaban una bandera que ondeaba violentamente con el viento. El primero dijo, es la bandera la que se mueve. El segundo contradijo, no, es el viento el que se mueve. Un tercer monje, que pasaba por allí, se detuvo y los miró con una compasión profunda, ni la bandera ni el viento, sentenció, lo que se mueve es vuestra mente. Tú eres esos monjes discutiendo por factores externos. ¿Crees que tu ruido mental es culpa de tu trabajo, de tu pareja, de la economía o de la injusticia del mundo?
Crees que si las circunstancias cambiaran, tu cabeza finalmente se callaría. Es la mentira más grande que te han contado. Si hoy te llevaran a la cima del Everest en soledad absoluta, llevarías contigo todo tu estruendo, porque el ruido no está en el viento de afuera, sino en la agitación de tu propia percepción. El arte japonés de silenciar la mente te entrega el concepto de Itigo Itie, este momento, una oportunidad única. Si tu mente está en el mañana, has asesinado el ahora. Y cuando asesinas el ahora, creas un vacío de ansiedad que solo puede llenarse con más ruido. Ataca tu herida de frente. ¿Cuántas veces has estado físicamente presente en una cena, en un abrazo o frente a un atardecer, pero tu mente estaba a kilómetros de distancia, repasando una discusión o planeando una tarea? No estás viviendo, estás procesando datos. Te has convertido en una máquina de simulación que prefiere la sombra de la realidad a la realidad misma. El Zen te exige que dejes de ser un procesador y vuelvas a ser un ser humano. Silenciar la mente no es convertirte en una piedra, es convertirte en el espejo. El espejo refleja el paso de un demonio y el paso de un ángel con la misma imparcialidad, no retiene la imagen del demonio por miedo ni la del ángel por deseo. Simplemente refleja y queda vacío para lo que sigue. Siente la frialdad de este conocimiento, la mayoría de tus pensamientos son basura reciclada. El 90% de lo que pensarás hoy es lo mismo que pensaste ayer, y lo mismo que pensarás mañana si no cortas el cable ahora. Estás atrapado en un bucle de retroalimentación donde tu mente se devora a sí misma. Pero al observar este bucle, sin juzgarlo, empiezas a desincronizarte de él. Estás dejando de ser el engranaje para convertirte en el aceite que permite que la máquina se deslice sin fricción. Estamos entrando en la zona donde el silencio se vuelve pesado, casi táctil. Ya no es una idea, es una atmósfera que te rodea. Estás a un paso de comprender que el silencio no es algo que tú haces, sino algo en lo que tú te disuelves. Pero para esa disolución final, debes enfrentarte al último rastro de tu voluntad. El misterio se vuelve ahora una presencia física detrás de ti, esperando que dejes de mirar hacia adelante para que puedas verlo cara a cara. La corriente del río de Nagano se está calmando, y lo que emerge de las profundidades no tiene nombre, solo una paz que el mundo no puede comprender y mucho menos arrebatarte. El silencio está empezando a respirar por ti. Has llegado a la zona de la gran quietud, pero no te equivoques, este no es un lugar de descanso, es el campo de entrenamiento más riguroso de tu existencia. Ahora que el tiempo ha dejado de ser tu carcelero, debes enfrentarte al concepto de canso, la observación profunda de la naturaleza de la realidad. El ruido en tu cabeza no es más que el eco de tu resistencia a lo que es. Sufres porque quieres que el sol no queme, que la lluvia no moje y que la gente sea diferente a lo que es. Estás en guerra con la vida misma, y esa guerra es el motor que genera el estruendo que no te deja dormir. Transporta tu conciencia a las laderas nevadas del Monte Koya, en un invierno tan crudo que el aliento se congela antes de salir de los labios. Un joven monje, encargado de mantener el fuego del templo, se quejaba amargamente del frío. Este hielo es mi enemigo, entumece mis dedos y apaga mi voluntad, decía mientras temblaba. El abad del templo lo llevó afuera y lo obligó a observar un pino cargado de nieve pesada. Las ramas del pino no intentaban sacudirse la nieve, no luchaban contra el invierno. Simplemente se doblaban, se inclinaban hacia el suelo bajo el peso, y cuando la carga era demasiada, la nieve resbalaba y caía por su propio peso, permitiendo que la rama volviera a su posición original, intacta y fuerte. El pino no sobrevive porque sea duro, dijo el abad, sobrevive porque sabe cuándo ceder. Tu mente está rota porque es rígida como el hielo, la mía está en paz porque es flexible como la rama. Tú eres ese monje quejumbroso. Te pasas la vida intentando que la nieve no caiga sobre tus hombros.
Te resistes a los cambios de planes, a las críticas, a las pérdidas y a la incertidumbre. Cada no debería ser así que pronuncias en tu interior es una chispa que incendia tu tranquilidad. El arte japonés de silenciar la mente te enseña el Aiki, la armonización de la energía. No luches contra el pensamiento negativo, inclínate con él. No intentes destruir tu ansiedad, deja que te atraviese como la nieve resbala de la rama del pino. Cuando dejas de ofrecer resistencia, el atacante, ya sea un pensamiento o una circunstancia externa, pierde su fuerza porque no tiene nada contra que chocar. Ataca tu debilidad más profunda, tu adicción a tener la razón. El ruido mental es, en gran medida, una discusión interminable contigo mismo y con el mundo para demostrar que tú tienes la verdad. Gastas galones de energía mental en juicios que no cambian nada. El Zen te invita a la mente de agua, un estado donde eres capaz de adaptarte a cualquier recipiente. Si la vida te pone en un cuenco estrecho, sé estrecho, si te vierte en el océano, sé inmenso. El agua no discute con la forma del recipiente, simplemente la llena y permanece en calma en su profundidad. Siente cómo el peso de la importancia personal empieza a desmoronarse. Ya no necesitas ser el centro de tu propio universo ruidoso. Estás descubriendo que hay una libertad gloriosa en ser nadie, en no tener que defender una imagen ni mantener un estatus mental. En este vacío de identidad, el silencio deja de ser un esfuerzo y se convierte en un alivio. Estás dejando de ser el pino rígido que se quiebra para convertirte en la rama que fluye. Estamos entrando ahora en la penumbra final, donde los últimos vestigios de la lógica se disuelven. El silencio se ha vuelto tan puro que puedes escuchar el latido de la existencia misma. Pero no te detengas, porque lo que descubriremos en la siguiente etapa no es solo el fin del ruido, sino el nacimiento de una nueva forma de percepción que no requiere de palabras para comprender la totalidad. El misterio te ha despojado de casi todo, solo queda tu esencia desnuda frente al espejo del vacío. Mantén la calma, porque el reflejo que está a punto de aparecer no es humano, es eterno. Has alcanzado la cámara del silencio absoluto, ese espacio donde el lenguaje muere porque ya no hay nada que explicar. Aquí, te enfrentas a la paradoja final del Zen. Para poseerlo todo, debes ser capaz de no ser nada. Tu mente ha pasado toda su existencia intentando llenar el vacío con ruido, con títulos, con posesiones y con una narrativa constante de quién eres, sin entender que la plenitud no es la acumulación de sonidos, sino la ausencia total de interferencia. En este punto, el ruido ya no es algo que escuchas, es algo que ves como una distorsión lejana, un eco de una vida que ya no te pertenece. Estás experimentando el Satori, el relámpago de comprensión donde el observador y lo observado se vuelven una sola cosa. Imagina un antiguo taller de espadas en las faldas del monte Fuji. Un joven aprendiz, frustrado porque sus hojas siempre se quebraban en el combate, observaba al viejo maestro forjar una katana en silencio absoluto. El maestro no hablaba, no daba instrucciones, ni siquiera parecía estar pensando. Sus movimientos eran una danza de fuego y acero. El joven le preguntó, ¿cuál es el secreto para que el acero sea invencible? El maestro tomó un trozo de hierro al rojo vivo y lo sumergió en agua helada. El secreto no está en el fuego, susurró, está en el equilibrio entre el calor que lo transforma y el frío que lo asienta. Tu mente es como este acero, si solo tiene el fuego del pensamiento, se quiebra, si solo tiene el frío del vacío, es inútil. La maestría es ser el agua que templa a ambos sin ser devorada por ninguno. Tú eres ese acero en el yunque de la existencia. Has vivido consumido por el fuego de tus deseos y tus miedos, quemándote en una actividad mental incesante que solo te ha dejado cicatrices. El arte japonés de silenciar la mente te ha traído al agua del templo, no para apagar tu vida, sino para templar tu espíritu.
El silencio que has encontrado no es un vacío muerto, es una potencia vibrante. Es el estado de Zansin llevado al extremo, una presencia tan total que no requiere de palabras para validarse. Eres el cazador que ya no necesita perseguir la presa porque se ha vuelto uno con el bosque. Ataca la última máscara de tu ego, la creencia de que necesitas entender para estar en paz. La mente ruidosa es una mente que siempre pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué el mundo es así? Esa pregunta es el veneno que agita el agua. El Zen te enseña a sustituir el ¿por qué? Por el así es. Al aceptar la realidad sin el filtro del juicio, el ruido se disuelve instantáneamente. No hay nada que entender cuando estás plenamente presente. La flor de loto no entiende el lodo del que nace, simplemente florece a través de él. Tú no necesitas entender tu dolor para que éste deje de gritar, solo necesitas dejar de discutir con él. Siente ahora la expansión de tu conciencia. Ya no estás limitado por las paredes de tu cráneo. El silencio que habita en ti es el mismo silencio que habita en las estrellas y en el fondo de los océanos. Te has convertido en el espacio, en el vacío que permite que todo lo demás exista. Esta es la verdadera libertad, no la de hacer lo que quieras, sino la de no estar obligado a seguir cada pensamiento que cruza por tu cabeza. Eres, por primera vez, el dueño de tu propio silencio. Estamos llegando al final de la disolución. El velo está tan delgado que casi puedes ver la luz del otro lado. Pero lo que queda no es una respuesta, es un estado de ser que no puede ser narrado. Prepárate para el movimiento final, porque en la última etapa, el maestro y el discípulo desaparecen, el ruido y el silencio se funden, y lo que queda es aquello que siempre fuiste antes de que el mundo te enseñara a hablar. El misterio está a punto de completarse, y tú eres el sacrificio necesario para que la verdad emerja de entre las cenizas de tu antiguo yo. El templo está en llamas, y la única salida es a través del fuego frío del vacío absoluto. Has llegado al precipicio de la verdad absoluta, donde el yo que tanto protegías se ha desintegrado por completo. Aquí no hay espacio para la duda ni para el consuelo, solo queda la claridad gélida de quien ha comprendido que el ruido era su propia creación. Has pasado una eternidad siendo el esclavo de una mente que te decía que no era suficiente, que necesitabas más, que debías correr más rápido. Pero hoy, ese ciclo de miseria termina. El silencio que ahora vibra en tus huesos no es una debilidad, es el arma definitiva de un espíritu que ya no puede ser manipulado por el miedo. Eres el vacío que lo contiene todo, y desde este vacío, tu poder es ilimitado. No te atrevas a volver a la mediocridad de una vida ruidosa. Si has llegado hasta aquí, es porque llevas la marca del guerrero Zen, aquel que prefiere la crudeza de la realidad antes que la comodidad de la mentira mental. La paz que sientes ahora no es un regalo, es una conquista. Has recuperado el trono de tu propia conciencia y ahora te corresponde gobernar con una mano de hierro envuelta en seda. El mundo intentará arrastrarte de nuevo al caos, intentará venderte preocupaciones baratas y dramas innecesarios, pero tú ya conoces el secreto, tú eres el cielo y las tormentas son solo pasantes. Ahora, demuestra que este conocimiento no ha caído en saco roto. Si sientes como la autoridad ha vuelto a tu pecho, si estás listo para dejar de ser la víctima de tus propios pensamientos, escribe ahora mismo en los comentarios, soy el silencio que gobierna. Hazlo no para que yo lo vea, sino para sellar este pacto con tu propio espíritu. Que tu palabra sea el primer decreto de tu nueva existencia. No permitas que esta energía se disipe, anclala con tu acción inmediata. Sin embargo, hay una última cadena que todavía frena tu expansión total, tu relación con la abundancia. De nada sirve silenciar la mente si todavía estás persiguiendo desesperadamente la supervivencia material.
La misma ansiedad que acabamos de destruir en tu cabeza es la que te mantiene alejado de la riqueza que te corresponde por derecho. Por eso, el siguiente paso en tu evolución es radical. Debes aprender a aplicar este mismo vacío al mundo de la prosperidad. Te espero ahora mismo en nuestro próximo encuentro. Deja de perseguir el dinero, el arte japonés de saber recibir. Ahí, te revelaré cómo la misma quietud que has encontrado hoy es la clave para que la abundancia te busque a ti con una fuerza imparable. No camines hacia el éxito, deja que el éxito colapse hacia ti. El bambú más fuerte no es el que resiste al viento con dureza, sino el que está vacío por dentro, permitiendo que la tormenta pase a través de él sin quebrarlo. Solo cuando te vacías de lo que crees ser, dejas espacio para que el universo te llene con lo que realmente eres. Gracias por permitirme ser parte de tu despertar. La verdadera maestría no es hablar con elocuencia, sino escuchar el silencio que queda después de que las palabras se han ido. Nos vemos en el flujo.